Recorrió más de 3.000 kilómetros a pie por uno de los territorios más hostiles del mundo antiguo, sin casa, sin ejército, sin nadie que realmente entendiera lo que cargaba, y lo hizo sabiendo exactamente cómo terminaría. Esta es la historia de la soledad más devastadora jamás documentada, y del hombre que la sobrevivió hasta el último segundo. Hay una imagen que los evangelios construyen sin prisa y que la mayoría de los lectores modernos pasa por alto. No es la imagen de un predicador en un templo rodeado de columnas de mármol. No es la de un maestro sentado bajo un árbol dictando parábolas a discípulos atentos mientras alguien les trae agua fresca. Es la imagen de un hombre caminando, siempre caminando, por polvo, por piedra, bajo el sol de julio en el Valle del Jordán, donde las temperaturas superan los 45 grados a la sombra. Entre aldeas separadas por colinas de caliza que no tienen camino marcado, solo tradición de paso generación tras generación, con sandalias de cuero crudo, con una túnica, sin provisiones garantizadas para el día siguiente, sin saber, al amanecer, si alguien le daría de comer al atardecer. Los 4 evangelios registran, de forma combinada, más de 120 localidades distintas que Jesús visitó durante sus 3 años de ministerio público. 120. No se quedó en un lugar esperando que la gente llegara hasta él. Se movió. La arqueología moderna, cruzando los registros geográficos del siglo I con las rutas descritas en los textos, calcula que Jesús caminó entre 2.800 y 3.200 kilómetros totales durante esos 3 años. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente la distancia de Buenos Aires a Lima en línea recta. Es el equivalente a cruzar España de punta a punta 5 veces seguidas, a pie, por terreno sin asfaltar, en un clima que los propios romanos documentaron como uno de los más implacables del imperio. Y la parte que más desafía la imaginación no es la distancia, es que lo hizo solo en lo más profundo de lo que importaba. Rodeado de gente, sí, seguido por multitudes, a veces, acompañado por 12 hombres que dormían a pocos metros, cierto, pero fundamentalmente solo en el único nivel que determinaba todo lo demás. Nadie, en ningún momento de esos 3 años, entendió completamente lo que estaba haciendo, ni por qué lo hacía, ni hacia dónde llevaba, ni qué significaba que él específicamente lo hiciera. Eso no es una suposición devocional construida siglos después. Es un dato que los propios textos bíblicos documentan con una honestidad que resulta casi desconcertante. Marcos, capítulo 4, versículo 41. Después de calmar la tormenta en el mar de Galilea, los discípulos se dijeron entre sí con terror genuino: ¿quién es este? Llevaban meses con él, lo habían visto sanar enfermos incurables, expulsar demonios, predicar con una autoridad que ningún rabino de su tiempo tenía ni remotamente, y todavía no sabían quién era. Mateo, capítulo 16, registra que cuando Jesús preguntó directamente: ¿quién decís vosotros que soy?, Pedro dio la respuesta correcta, y Jesús de inmediato le explicó que esa revelación no venía de comprensión humana progresiva ni de razonamiento acumulado, sino directamente de Dios. Es decir, ni el más cercano, ni el más inteligente, ni el más devoto llegó ahí por esfuerzo propio. Y eso era solo el inicio visible de un abismo mucho más profundo, porque los evangelios también registran algo que los sermones dominicales raramente subrayan con la honestidad que merece. Jesús intentó explicarles varias veces, con palabras directas y sin metáforas, lo que iba a pasar. Lucas, capítulo 9, versículos 43 al 45. Y estando todos maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos:
Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. En palabras veladas, los mismos hombres que caminaban con él, dormían bajo las mismas estrellas, escuchaban las mismas enseñanzas y presenciaban los mismos milagros. No podían procesar lo que él les decía sobre su propio destino. No por falta de inteligencia, no por descuido. El texto dice explícitamente que les estaban veladas. Cargaba algo que no podía compartir porque nadie tenía todavía el marco para recibirlo. Eso, multiplicado por 3 años, por cientos de kilómetros de caminata, por noches a la intemperie y días bajo el sol que calcina la piedra de Galilea hasta hacerla arder, produce un tipo de soledad que no tiene nombre exacto en ningún idioma conocido. No es la soledad del aislado, no es la del incomprendido ordinario. Es la soledad de quien ve con perfecta claridad el horizonte completo de lo que se avecina y sabe que ninguno de los que lo rodean puede verlo todavía, ni con ayuda, ni con más tiempo, ni con más explicaciones. Pero aquí está la primera revelación que cambia todo lo que la mayoría piensa sobre estos 3 años. Jesús no era una víctima pasiva de esa soledad. La eligió con precisión deliberada. Y las razones detrás de esa elección son más estratégicas y más brutales de lo que cualquier lectura superficial sugiere. Para entender la escala física de lo que Jesús soportó durante esos 3 años, hay que entender primero el territorio que atravesó repetidamente. El Oriente Medio del siglo I no era un paisaje geográfico uniforme. Era un mosaico de microclimas brutalmente distintos, comprimidos en un espacio relativamente pequeño, donde el terreno cambia de forma dramática en cuestión de pocas decenas de kilómetros. En el norte, la región de Galilea presentaba colinas verdes, lluvia en invierno, temperaturas comparativamente soportables para caminar. Era la zona más habitable del recorrido. Pero Jesús no se quedó en Galilea, aunque era su base principal de operaciones. Los registros lo ubican repetidamente en el Valle del Jordán, donde el río corre a más de 300 metros bajo el nivel del mar, creando una depresión topográfica que atrapa el calor como un horno de barro sellado. Lo ubican en la región de Decápolis, al este del Jordán, donde el paisaje transiciona a semidesierto en cuestión de kilómetros, y el viento levanta polvo que penetra en los ojos y la garganta durante horas. Lo ubican en Samaria, territorio que la mayoría de los judíos del siglo I evitaba por completo en sus viajes norte-sur, prefiriendo el rodeo por el Valle del Jordán antes que cruzar por tierras samaritanas. Jesús cruzaba Samaria directamente y lo ubican en Judea, en el camino a Jerusalén, que asciende 600 metros de altitud en menos de 25 kilómetros. Una subida que los peregrinos del siglo I describían en sus relatos como una de las más exigentes de todo el Mediterráneo oriental. Y lo ubican en al menos 2 ocasiones documentadas con precisión en el desierto mismo. Mateo, capítulo 4, registra 40 días en el desierto de Judá antes de comenzar el ministerio público. 40 días. El desierto de Judá en cualquier estación tiene temperaturas de día que pueden superar los 40 grados y descender a cerca de 0 en las noches. La diferencia térmica entre el mediodía y la madrugada puede alcanzar 40 grados en 12 horas, lo que significa que el cuerpo no tiene tiempo de adaptarse a ninguna de las 2 condiciones antes de enfrentar la contraria. Investigadores modernos de supervivencia en ambientes desérticos áridos documentan que el cuerpo humano sin entrenamiento específico comienza a deteriorarse de forma significativa después de 3 días sin hidratación adecuada.
Los estudios clínicos sobre ayuno extendido muestran que a partir del día 12 aparecen alucinaciones leves en individuos no adaptados, mientras que la capacidad de toma de decisiones se ve afectada de forma medible antes de eso. A partir del día 25, la presión arterial cae, la función cognitiva se compromete y los marcadores inflamatorios en sangre se disparan. Y fue en ese estado, no desde un púlpito cómodo, no desde una posición de autoridad institucional, no desde un lugar de seguridad física o alimentaria, donde comenzó todo el ministerio. Pero el desierto era solo la apertura. Lo que vino después fue más sostenido y de cierta manera más exigente. El agotamiento ordinario, acumulado, de semanas y semanas de movimiento constante, sin base fija. Los evangelios registran momentos de cansancio físico real que resultan casi incómodos en su honestidad y que los sermones raramente citan directamente. Juan capítulo 4, versículo 6. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. El término griego original, kekopiakos, no describe un cansancio ligero después de un paseo. Es el término técnico que los autores griegos usaban para el agotamiento físico que sigue a un esfuerzo sostenido y prolongado. Los lexicógrafos del Nuevo Testamento lo traducen consistentemente como exhausto por el trabajo físico. No fatigado, no cansado, exhausto. Alguien que necesita sentarse porque el cuerpo ya no puede más sin descanso. Y sin embargo, cuando la mujer samaritana llegó al pozo y la conversación comenzó, el texto no registra que se disculpara por su estado ni que pidiera posponer el encuentro. Continuó. Marcos, capítulo 4, versículo 38, documenta algo aún más revelador. Durante una tormenta violenta en el mar de Galilea, Jesús estaba dormido sobre un cabezal en la popa del barco, mientras las olas lo sacudían. Cualquier persona que haya navegado en una embarcación pequeña azotada por viento y marejada, sabe que el movimiento irregular hace casi imposible conciliar el sueño. El cuerpo está en alerta constante por el movimiento impredecible. Dormir profundamente en esas condiciones requiere un nivel de agotamiento que literalmente vence al instinto de supervivencia. Jesús no estaba meditando. Estaba tan físicamente agotado que ni la tormenta, ni el pánico de los discípulos que gritaban a su alrededor, ni el agua que entraba al barco eran suficientes para sacarlo del sueño. Y al día siguiente volvía a caminar. Al día siguiente, después de eso, también. Y aquí está la segunda revelación que cambia la perspectiva de todo el recorrido. La escala del rechazo sistemático que Jesús experimentó no era un fenómeno concentrado en Jerusalén en la semana final. Era cotidiano, repetido, documentado con nombres y lugares específicos a lo largo de los 3 años, en las mismas regiones que más recorrió. Y provenía no solo de extraños, sino de las personas geográficamente más cercanas a él. Lucas, capítulo 9, versículos 52 al 56, registra que los habitantes de una aldea samaritana no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24, preserva algo que resulta emocionalmente impactante cuando se lee en contexto. Jesús pronuncia una condena explícita sobre Corazín, Betsaida y Capernaum, las ciudades donde más tiempo había pasado y donde más milagros había realizado durante el periodo más intenso de su ministerio galileo. 3 ciudades donde la gente lo conocía de vista, donde había cruzado sus mercados decenas de veces, donde sabían el sonido de su voz, y cuya respuesta colectiva, después de todo eso, seguía siendo la misma: indiferencia, normalización, continuar como antes. Marcos, capítulo 6, versículo 5, registra lo que pasó en Nazaret, su ciudad de origen.
No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado. El texto dice que Jesús quedó asombrado. La palabra griega etaumasen describe una reacción genuina de sorpresa ante algo inesperado. No es el término que los autores griegos usaban para describir a alguien que ya esperaba un resultado y lo encontró. Es la reacción de quien encuentra algo que genuinamente no anticipaba de esa forma. El rechazo de los suyos, de las personas que lo conocían desde que era niño, que habían visto crecer al hijo del carpintero, que sabían el nombre de su madre y de sus hermanos. Lo alcanzaba con una fuerza que el texto no minimiza, y eso era solo el contexto externo. El peso más específico era el que venía de dentro del círculo más íntimo. Juan capítulo 7, versículo 5, dice algo que los evangelios no suavizan con ninguna explicación consoladora, porque ni aun sus hermanos creían en él. Sus hermanos, las personas que compartieron su infancia, que comieron en la misma mesa durante décadas, que conocieron el taller de carpintería de José en Nazaret y probablemente trabajaron en él junto a él. Los que lo conocían antes de que existiera ningún ministerio, ningún milagro documentado, ninguna fama, esos no creían. Eso no era un dato periférico de color biográfico. Era el contexto emocional en el que Jesús vivía cada vez que regresaba al norte, cada vez que cruzaba cerca de Nazaret, cada vez que alguien mencionaba a su familia. Hay una escena específica que los evangelios registran con una economía de palabras que precisamente por su brevedad y su ausencia de comentario editorial resulta devastadora en su impacto acumulado. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21 y del 31 al 35. Jesús está en una casa, rodeado de tanta gente que él y sus discípulos no pueden ni comer. La multitud es tal que resulta físicamente imposible moverse hacia ningún lado. El calor de tantos cuerpos en un espacio cerrado debe haber sido sofocante. Y en ese momento, los familiares de Jesús llegan desde Nazaret, un viaje de casi 30 kilómetros a pie, con un propósito muy específico. Le prendieron, dice el texto griego. La frase kratesai auton implica intención de sujetarlo físicamente, de llevárselo. No de visitarlo, no de saludarlo, de llevárselo. La razón que el mismo texto ofrece es brutal en su franqueza, porque decían, está fuera de sí. Su familia había viajado 30 kilómetros bajo el sol de Galilea, convencida de que él había perdido la razón. Cargaba el peso del plan más importante de la historia humana. Y su propia familia venía a llevárselo a casa porque estaba segura de que estaba loco. Lo que hace más precisa y más doliente la escena es lo que sigue. Mientras los familiares esperan afuera, incapaces de entrar por la multitud, alguien le avisa, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús responde mirando a los que estaban sentados a su alrededor. He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No hay amargura registrada en esas palabras. No hay reproche explícito, no hay una escena de confrontación dramática, pero tampoco hay salida a recibirlos, continuó adentro. Ellos se quedaron afuera. Ese momento condensa algo que los 3 años enteros repiten en variaciones distintas y en escalas distintas. La misión creaba una distancia entre Jesús y todos los que lo rodeaban, que ninguna cantidad de tiempo compartido, de kilómetros caminados juntos, de conversaciones largas al borde del camino, podía cerrar. No porque él lo rechazara como personas, sino porque lo que cargaba no podía ser transferido ni a los que lo amaban. Pero la tercera revelación, la más perturbadora de las 3, la que reencuadra todo lo anterior de forma que no tiene retorno,
llega en el momento que menos se esperaría encontrarla, en la última cena, horas antes del arresto, con el pan partido y el vino sobre la mesa, con Jesús a pocas horas de comenzar el recorrido final hacia la crucifixión. En ese momento exacto, los discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor en el reino. Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27, lo registra sin suavizarlo ni explicarlo de forma que lo atenúe. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No antes de entrar al aposento alto, no en el camino hacia Jerusalén, en la última cena, discutiendo rango y posición mientras Jesús les explicaba el significado del pan y del vino y lo que estaba a punto de pasar con su cuerpo. 3 años caminando juntos por el mismo polvo. 3 años de enseñanzas que nadie más había escuchado de esa forma. 3 años de conversaciones privadas que solo los evangelios preservan en fragmentos. Y en el momento final, más cargado de todos los momentos, los más cercanos todavía miraban en la dirección exactamente opuesta a lo que importaba. No era falla moral de los discípulos, era la escala de lo que Jesús cargaba. Algo tan fuera del marco conceptual disponible que incluso quienes lo amaban y lo seguían y lo habían visto hacer lo imposible, no podían verlo todavía con claridad. El marco para entenderlo completamente no existía aún en ninguna mente humana. Solo existiría después de 3 días, y él lo sabía desde el principio. Cargar algo que no puede ser comprendido porque el contexto para comprenderlo todavía no existe. Eso no tiene nombre preciso en ninguna disciplina, ni en la teología, ni en la psicología. Pero en la experiencia humana, cualquiera que haya llevado una convicción que su época todavía no tenía vocabulario para nombrar, reconoce algo de esa textura de aislamiento. La diferencia es que Jesús no estaba esperando que el mundo alcanzara su visión. Estaba creando, con cada paso por ese terreno árido, la condición para que eso pudiera suceder. Y el precio de crearlo era exactamente eso: cargarlo completamente solo. El texto más honesto sobre ese peso específico no está en ningún discurso público. No está en el Sermón del Monte. No está en las controversias con los fariseos. Está en Lucas capítulo 12, versículo 50. En medio de una enseñanza sobre el fuego y la división que traería su mensaje, Jesús dice algo que rompe el ritmo de todo lo que lo rodea y que resulta casi imposible leer sin detenerse. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Angustia. La palabra griega es sinekomai. Significa estar comprimido desde todos los lados simultáneamente, apretado sin espacio para respirar, contenido a presión. No es ansiedad filosófica abstracta, no es preocupación intelectual por un resultado incierto, es presión física. Es la sensación concreta y corporal de que las paredes se acercan desde todos los ángulos y que la única salida posible es atravesar lo que viene, con todo el cuerpo, con todo el peso, sin atajo. Y lo que venía, él lo sabía con un nivel de detalle que ningún profeta anterior había tenido sobre su propio destino. Los historiadores que estudian el Jesús histórico desde metodología documental y arqueológica, no desde compromisos de fe, sino desde el análisis de fuentes, coinciden en algo que resulta llamativo desde fuera. Jesús fue uno de los maestros del siglo I más conscientes y más precisos sobre su propio destino que tenemos documentados en cualquier texto de la época. Los evangelios no muestran a alguien que va descubriendo su misión gradualmente a medida que avanza, como si fuera construyendo un camino que no conocía de antemano. Muestran a alguien que la conoce desde el principio y la ejecuta con una deliberación que desconcertó a todos los que lo rodeaban entonces y que sigue siendo difícil de categorizar hoy.
Lucas capítulo 9, versículo 51, usa una expresión que los traductores modernos raramente logran preservar en toda su fuerza semántica. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase hebrea subyacente y su equivalente griego implican una determinación que excluye activamente la vacilación. No fue empujado hacia Jerusalén por circunstancias fuera de su control. Fue hacia Jerusalén, con la misma precisión deliberada con que un arquitecto ejecuta en la realidad física un plano que ya existe completamente en papel. Y aquí está la ironía histórica que reencuadra todos los 3 años de golpe. La soledad de Jesús no fue el obstáculo que tuvo que superar para llevar a cabo su misión. Era la arquitectura necesaria de la misión misma. Pedro lo demostró sin querer en Mateo capítulo 16. Cuando Jesús comenzó a explicarles con claridad que iría a Jerusalén a sufrir y a morir, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo con lo que claramente era amor genuino y pánico real. En ninguna manera esto te acontezca, Señor. La respuesta de Jesús fue la más dura que registra cualquier evangelio, dirigida a alguien que evidentemente lo amaba y quería su bien. Quítate de delante de mí, Satanás, no porque Pedro fuera malvado, sino porque el instinto protector de alguien que entendía parcialmente pero no completamente y que tenía la cercanía y la influencia necesarias para actuar sobre ese instinto, era exactamente el tipo de interferencia que podía desviarlo de lo que tenía que completar. La soledad no era el precio que pagaba por su misión, era la arquitectura de la misión. Y esa arquitectura tiene raíces en la historia bíblica que resultan imposibles de ignorar cuando se leen seguidas. Isaías capítulo 53, escrito más de 700 años antes del ministerio de Jesús, describe a alguien que como oveja fue llevado al matadero, que cargó con el pecado de muchos, y añade la distinción que se vuelve transparente en la lectura evangélica. Fue herido por nuestras rebeliones, no con nosotros, sino en lugar de nosotros, solo. El patrón de los momentos decisivos de la historia redentora en la escritura hebrea tiene una consistencia notable. Abraham, solo con el cuchillo en el monte Moria, enfrentando lo que no podía explicarle a nadie. Moisés, solo frente a la zarza ardiente en el desierto de Madián. Elías, solo bajo el árbol de enebro, después de la victoria en el Carmelo, tan agotado que pidió la muerte. David, solo en la cueva de Adulam, escribiendo salmos que nadie entendería completamente durante siglos. En la teología bíblica, la soledad no es el lugar donde los planes de Dios se interrumpen. Es recurrentemente el lugar donde los planes más decisivos toman su forma definitiva. Y lo que singulariza el caso de Jesús, dentro de esa larga línea de figuras que cargaron cosas incomprendidas, es la escala de lo que sabía que venía. Los profetas anteriores podían no conocer exactamente cómo terminaría su historia personal. Jesús lo sabía con precisión. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. No hay ambigüedad posible en ese texto. El final no era algo que le sucedía como consecuencia de circunstancias que escapaban a su control. Era algo que él ejecutaba deliberadamente, con conocimiento pleno, desde el principio. Cargar ese conocimiento, saber con exactitud lo que viene, seguir poniendo un pie delante del otro de todas formas, día tras día, por polvo y por piedra, y bajo el sol que calienta la roca de Galilea, hasta hacerla imposible de tocar, produce un tipo de peso que no tiene equivalente humano cercano, salvo uno. Y ese equivalente lo vivió él mismo, en primera persona y con el cuerpo humano completo.
la noche anterior a todo, en un jardín al este de Jerusalén que olía a aceitunas y a tierra húmeda de primavera. Jerusalén, en la semana de Pascua del siglo I, concentraba entre 100.000 y 200.000 peregrinos en una ciudad diseñada para unos 40.000 habitantes permanentes. Los textos romanos de la época describen el caos absoluto, el ruido constante de decenas de miles de voces en calles estrechas, el olor penetrante de los animales siendo sacrificados en el templo durante días seguidos, las carpas y los refugios improvisados instalados en cada colina disponible alrededor de la ciudad. Era el momento de mayor densidad humana del año en todo el territorio de Judea. Y paradójicamente, también el momento de mayor anonimato posible, un hombre más entre 100.000. En el centro de ese caos, la noche del jueves antes de la Pascua, Jesús cruzó el torrente Cedrón con 11 hombres. Judas ya había salido antes y entró al huerto de Getsemaní. El nombre en arameo significa prensa de aceitunas, no un jardín ornamental, un lugar de trabajo agrícola, árboles viejos, terreno irregular, el olor residual del aceite prensado mezclado con tierra. Los evangelios sugieren que era un lugar que Jesús conocía bien y al que volvía con regularidad. Juan, capítulo 18, versículo 2, dice que Judas sabía dónde encontrarlo, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Un lugar de retiro conocido por los más cercanos. Un lugar que él mismo había elegido repetidamente para estar. Esta vez era diferente en todo. Mateo capítulo 26, versículo 37, dice que al entrar, Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Los términos griegos originales son lupein y ademonein. El primero describe tristeza aguda, la variante más intensa del dolor emocional que el vocabulario griego distingue. El segundo, ademonein, es más específico y más físico. Describe la perturbación que produce el terror extremo, el estado de desorientación y horror que se instala cuando alguien enfrenta de forma directa e inescapable algo que lo destruirá. Los lexicógrafos del griego clásico lo usan para describir el estado mental de quien acaba de recibir la peor noticia posible y no puede aún procesar que es real. Jesús, al entrar a ese huerto esa noche, estaba en ese estado. No como performance, no como señal para los discípulos de que algo importante estaba pasando, sino porque el peso de lo que sabía que comenzaría en pocas horas, lo que él mismo había descrito como el bautismo que le angustiaba hasta que se cumpliera, había llegado al límite de lo que un cuerpo humano puede sostener en estado de conciencia plena. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, los tres más cercanos, los que habían estado con él en la transfiguración, los únicos que habían visto algo que ningún otro discípulo había presenciado, y los llevó un poco más adentro del jardín, separados del grupo, y les dijo, según Mateo capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy afligida hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Velad conmigo, no oren por mí desde aquí, no espérenme hasta que vuelva, velad conmigo». La distinción es precisa y significativa. Estaba pidiendo presencia consciente y sostenida, compañía despierta, que alguien estuviera activo con él en lo que se aproximaba, aunque fuera solo con la presencia del cuerpo. Se adelantó unos pocos metros más, como un tiro de piedra, dice Lucas. Una distancia que los estudiosos geográficos del texto calculan entre 20 y 40 metros, y cayó con su rostro en tierra. La postura completa de postración en el polvo, no de rodillas solamente, con el rostro en la tierra, y oró pidiendo que, si era posible, la copa pasara de él. Lucas capítulo 22, el versículo 44, registra un detalle fisiológico que la medicina moderna
ha documentado como fenómeno clínico real, aunque extremadamente raro en la literatura médica. Y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El término médico moderno es hematidrosis, la ruptura de capilares subcutáneos bajo estrés fisiológico extremo, que resulta en sudoración con presencia visible de sangre. Está documentado clínicamente en sobrevivientes de tortura prolongada, en personas que anticipan ejecución inminente y en estados de terror sostenido de alta intensidad. Sus efectos secundarios incluyen hipersensibilidad cutánea extrema. La piel se vuelve tan sensible al tacto que el roce más ligero produce dolor agudo. Esta era la condición física de Jesús cuando regresó a donde estaba Pedro y encontró a Pedro dormido. Volvió al lugar de oración, oró de nuevo, regresó. Jacobo dormido, Juan dormido. El texto en Lucas explica la causa con una frase que resulta casi misericordiosa en su comprensión. Los encontró durmiendo a causa de la tristeza, dormidos de agotamiento emocional, de la carga de la noche que también los aplastaba a ellos, aunque sin la claridad que tenía Jesús sobre lo que significaba. No los abandonaron deliberadamente. El dolor los había consumido hasta quitarles la conciencia. 3 veces fue, 3 veces los encontró dormidos. 3 años de caminar juntos, 3 años de kilómetros compartidos por Galilea, Samaria, Judea. 3 años de noches bajo las mismas estrellas. Y en el momento de mayor peso de todos los momentos, los únicos que podría haber pedido que estuvieran presentes con él no podían estarlo. No por abandono, por agotamiento humano ordinario frente a algo que excedía la capacidad humana ordinaria de sostener. Jesús estaba despierto y estaba solo. La tercera vuelta al lugar de oración produjo una respuesta diferente. No cambió la copa, pero algo se resolvió. Lucas capítulo 22, versículo 43, registra que un ángel se le apareció fortaleciéndole. El término griego, enisión, implica infusión de fuerza desde afuera, no generación interna de energía, sino recepción de algo que viene de otro lugar. Y después de eso, la oración encontró su forma definitiva. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa rendición completa de la voluntad propia en el punto de mayor tensión que un cuerpo humano y una conciencia plena pueden alcanzar simultáneamente. Cerró los 3 años de ministerio de una forma que todo lo anterior preparaba, pero que nadie podía haber anticipado mirando solo desde afuera. Los 3 años de kilómetros bajo el sol del Jordán, de rechazo en Corazín y Betsaida y Nazaret, de noches en oración solitaria en montes sin nombre, de enseñanzas que nadie terminaba de entender, de familias que viajaban desde lejos convencidas de que había enloquecido, de discípulos que se dormían cuando más se los necesitaba. Todo eso confluía aquí. No en un momento de triunfo visible ante una multitud, no en una declaración pública de victoria, en un jardín oscuro que olía a aceitunas y tierra húmeda, con el rostro en el polvo, con los más cercanos dormidos a 20 metros, sudando sangre sobre tierra de Judea. Este momento en Getsemaní fue el núcleo real de los 3 años, no el Sermón del Monte, que fue el más grande discurso público, no los milagros que llenaron aldeas de Galilea de asombro y rumor, no las controversias en el templo que pusieron en crisis a toda la élite religiosa de Jerusalén, sino este momento, en este jardín, con esta pregunta, con esta respuesta, porque aquí es donde la voluntad humana, real, completa, con cuerpo que sangra y nervios que sienten y corazón que ama, tuvo que doblarse ante algo más grande que ella misma, no como rendición resignada, como elección activa, hecha desde el punto de mayor claridad sobre el costo exacto de lo que implicaba. Y esa elección era posible precisamente porque los 3 años habían sido lo que fueron.
un largo entrenamiento en la única forma de sostener algo que nadie más puede sostener contigo. Noche tras noche en oración solitaria en montes de Galilea. Kilómetro tras kilómetro por el polvo del Jordán, con el horizonte completo visible y nadie con quien compartirlo. Rechazo tras rechazo absorbido sin colapsar. Incomprensión repetida sin resentimiento acumulado. Todo eso construyó la capacidad de llegar a Getsemaní y todavía poder elegir. Hoy puedes visitar ese jardín. El sitio de Getsemaní está identificado al pie del Monte de los Olivos, al este de la ciudad vieja de Jerusalén, exactamente donde los textos lo ubican. Los dendrólogos, los científicos especializados en el estudio y datación de árboles, han analizado los olivos que crecen allí y los datan con una antigüedad de entre 800 y 900 años para los ejemplares más viejos actualmente en pie. No son los mismos árboles del siglo I, pero crecieron del mismo sistema de raíces de los originales, la misma tierra, las mismas piedras de caliza blanquecina que se calientan durante el día bajo el sol de Judea y irradian ese calor acumulado por la noche, cuando el aire ya se ha enfriado. Puedes poner las manos sobre la corteza rugosa y retorcida de esos olivos viejos. Puedes sentir el terreno irregular bajo los pies, las piedras que asoman entre la tierra, el peso propio del cuerpo distribuyéndose de forma diferente según donde se pisa. Puedes ver desde ahí las murallas iluminadas de la ciudad vieja al otro lado del valle. La misma vista, más o menos, que Jesús tuvo mientras esperaba que amaneciera la noche más larga de los 3 años. Y el suelo todavía guarda algo de lo que se derramó sobre él aquella noche. No de forma mística, de forma completamente concreta. La misma tierra, las mismas piedras, el mismo ángulo de la ladera del olivar hacia el Cedrón, el mismo cielo estrellado sin contaminación lumínica que existía entonces y que el Mediterráneo oriental todavía preserva en sus bordes. La copa no pasó, él siguió. Y lo que empezó en esa tierra, en ese jardín, en esa noche, empezó exactamente porque 3 años de soledad sostenida y deliberada lo habían hecho posible. Eso es lo que los 3 años eran en realidad. No solo el recorrido de un maestro por las aldeas de su tierra. No solo la historia de milagros y enseñanzas y controversias que los evangelios preservan en detalle. Era la construcción, un kilómetro a kilómetro y noche a noche, de la capacidad de llegar a ese jardín todavía de pie, todavía eligiendo, todavía capaz de decir las palabras que todo dependía de que fueran dichas. La angustia no lo destruyó, lo atravesó de lado a lado, y él siguió,